to God. vinieron. I'm glad you all came. Este es un día muy importante Today's a very important day porque nos reunimos para recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, because we come together to remember the birth of our Lord Jesus Christ. aunque en realidad no sabemos exactamente la fecha. Though in reality we do not know the date, Nosotros tomamos esta fecha para conmemorar. we take this date Ese to nacimiento. commemorate the birth. Lo que sí sabemos que sí nació What we do know is that he was born y que vivió en medio de la humanidad and that he lived amongst humanity por lo menos 33 años, at least 33 years, por lo menos. at least. Amén. Entonces, eso sí sabemos. And therefore, that is what we do know. Entendemos más o menos un periodo donde pudo haber sido. We understand a period of where it could have been. También entendemos cómo, bueno, no sé si entendemos, pero la historia es que The story is, I'm not sure we understand it though, se mezcló muchas festividades paganas, that they mixed a lot of festive, pagan pagan festivities con las festividades cristianas, With Christian judeo-cristianas, festivities. judeo-cristianas, Judeo-Christian, después de el emperador Constantino, after the imperial Constantine. pero But de cualquier forma, anyhow, Zoe Zoe quiere tomarse la oportunidad wants to take the opportunity de festejar to celebrate el hecho de que Jesús vino. the fact that Jesus came. ¿Sí? Entonces, no Therefore, somos tan religiosos al respecto, We're not so religious in regards to this. pero sí queremos, We do por medio de want, la palabra, recordar ese acontecimiento. through the word, we want to remember this day. ¿Verdad? Y obviamente tomamos el tiempo para darnos algunos regalitos. Obviously, we take some time to give ourselves a few gifts. Así que si quieres venirme a darme un regalillo, no creas que no lo voy a negar. So if you want to give me a gift, I'm not going to reject it. Lo voy a recibir con todo corazón. I will receive it with all my heart. Amén. Entonces, ve al al Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Therefore, can you please go to your Bibles to Luke Do you have 2? your Bible? No. I can put it over here if you want. I can put it right here. Ya tenemos Biblia electrónica, ¿verdad? Te vamos a dar la nueva versión internacional, lo cual quieres. ¿Qué hay para escoger? Vámonos. Luke, capítulo 2. Ahí está. Pero ya te la trajeron. Gracias. De todas maneras. Ok. ¿Llegaron ahí? Have you arrived? Como va a tener ella su Biblia allá, yo la voy a tener acá. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to his own town to register. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret a la ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea,
to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Ahora les voy a enseñar Today I'm going to teach you historia y Biblia. history and Bible. Ah, ya que si el Espíritu Santo de pronto quiera hacer otra cosa, If the Holy Spirit wants to do something que se else, mueva el Espíritu de Dios. let the Spirit of God move. Pero But quiero enseñar want to teach. este día. Para que no estemos ignorantes de la palabra y de la historia. so we would not be ignorant Bíblica. of the word and the biblical story. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Father God, in the name bendigo of tu Christ nombre, Jesus, we bless your name, glorifico we glorify tu you. presencia en este lugar, Your Señor. presence in this place, Lord. Espíritu Santo, muévete. Holy Spirit, move. Declaramos que tu palabra no regresa a We ti declare vacía, your word does not return void sin antes haber cumplido until el accomplishing propósito por lo que la mandaste. that for which you called it. Tenemos oídos para escuchar We have ears to hear, y también decidimos ser hacedores de tu palabra. and also we decide to be doers of the word. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Fíjate bien, aquí es bien interesante, It's very interesting here. te quiero enseñar, I want to teach you que here. dice aquí la palabra de Dios, It says here in God's word, versículo 5, verse 5. para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. He went there to register Ella se with encontraba Mary, embarazada. who was pledged to be married to him and was expecting a child. ¿Por qué dice eso? Why does it say this? No estaban casados todavía, They were not married. estaban comprometidos. They were only pledged to be Ella está married. embarazada. She was pregnant. No era como que It wasn't like tenía un mes de embarazada, she had a month of being pregnant, porque cuando estaban en Belén because when they were in Belen, se vino el tiempo Bethlehem. del nacimiento. what was that? Se vino el tiempo de nacer. It was time for Jesus' birth. Entonces estaba embarazada. So she was really Por pregnant. lo menos sus 9 meses de embarazo ya. At least her 9 months of pregnancy. Pero todavía no estaban casados. But they were yet to be married. Porque Because cuando leemos en la palabra, when we read in the word, quiero explicarte, I want to explain to you. a ver si tenemos el tiempo de leerlo un poquito más, Let's see if we have a little bit more time. pero en Mateo capítulo 1 But in Matthew chapter 1 y en Lucas también, ahí lo estamos comprobando, and Luke as well, José Joseph, en Mateo habla in Matthew he talks about que quiere quebrar con el compromiso that he wants to break off the pledge. amén, déjatelo déjatelo leo. Let me read it to you. Creo que está en Mateo capítulo 1 versículo 18. I think it's in Matthew 1:18. Ok. Y ya están ahí. Are you there? Fíjate, 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo, no quería exponerla a la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. This is how the birth of Jesus came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. O sea, en secreto iba a romper el compromiso, So we see here that in secret he wanted to divorce her. pero él tuvo una visión en un sueño But he had a vision and a dream, y un ángel le habló and an angel spoke to him de que no se preocupara, to not worry, que era el Espíritu Santo that it was the Holy y Spirit, que iba a nacer el Salvador. that the Savior was going to be born. Entonces cuando despertó José, So when Joseph woke up, decidió he decided no romper el compromiso, to not break up with Mary, pero también dice, but it also says decidió no tener relaciones con ella, he decided not to have relations with her sino hasta que después que naciera el bebé. until after the baby was born.
Sí, yo sé que la Iglesia Católica I know the Catholic enseña Church que la teaches Virgen María that the Virgin Mary murió virgen, died a virgin. pero la But- palabra de Dios dice otra cosa. The Word of God states something different. Sí, fíjate bien, en versículo 20 se le aparece el ángel Verse 20, the angel appears to him. y en el versículo 22 le dice cómo le debe de llamar. In verse 22, he tells her how he should be named, the child. Y versículo 24 dice, And verse 24 says, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son, Para and que he el- gave him the name Jesus. Para que el matrimonio se pudiera consumir, So that the realizar, marriage would be consummated, tendría que haber una relación sexual. there had to be a sexual relation. Y no la hubo sino hasta después de que naciera Jesús. And there was not sexual relation until Jesus was born. Y eso es lo que la palabra nos enseña. And that's what the word teaches us. ¿Ok? Y obviamente Jesús tuvo otros hijos. Obviously, Jesus Perdón, had other, José tuvo Excuse otros me. hijos con María. Joseph had other children with Mary. Jesús tuvo hermanos. Jesus had Y brothers hermanas. and sisters. Y eso también está en la palabra. And that is also in the Bible. Pero vamos a regresar al nacimiento de Jesús. But let's return to the birth of Jesus En San Lucas capítulo 2. in Luke chapter 2. José tenía que ir al censo Joseph had to go to the census, al lugar de donde pertenecía su familia. to the place where his family was from. Y como él era de descendencia de David, And because he was a descendant from David, tenía que ir a Belén, he had to go to Bethlehem, porque esa era la casa de David. because that was David's house. Entonces, ahí era donde no es como ahora el censo, It's not like today the census, que pasan a tu casa a contar they go to your house to count cuántos son. how many live in that home. En ese entonces tenías que ir de donde venía tu familia, In that time, you had to go where your tu family were descendencia, and descendants para poder ser contado. in order to be counted. Entonces, allá fue José So con María, Joseph went with Mary, y versículo 6 dice, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, perdón. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. Y esto también es importante entenderlo y aprenderlo. And this is also important to understand and learn it. Ellos iban a Belén They were going to y Bethlehem. buscaron un lugar, una posada, They were looking for a place to stay. en otras palabras, un hotel en In other words, nuestros días. a hotel, like in our days. Pero But- como era el censo, el tiempo del censo, Since it was during the time of the pues census, estaba todo ocupado, everything was occupied porque todos iban a su lugar, donde estaba su descendencia, al censo. because everybody went where their descendants came from to be a part of the census. Es como aquí muchas veces It's like here oftentimes hay eventos there are events donde no encuentras dónde quedarte. where you do not find a place to stay. Entonces, igual ahí eso pasó. Likewise, that's what happened Pero during como this estaba time. embarazada But since she was y tuvo pregnant, el bebé, she had the baby, tuvieron que ir ahí donde estaba un pesebre y ponerlo ahí al bebé.
They had to go there where there was a pesebre is what? Manger. A manger, excuse me. Y no quiero que piensen también I don't porque want you to think that que estaban por allá en un establo that y they were out there in a stable así como lo hacen ver puros animales y like todo they eso, ¿no? portray it with animals and such. Sino las casas de esa época But the houses of that time, usualmente tenían they un usually lugar had, donde tenían los animalitos enfrente, si tenían animales o no tenían animales. they had animals in front sometimes, or they didn't have them. Y luego su casa estaba And then their house en el segundo piso was on the second o level. en un nivel segundo, no segundo piso, pero un A nivel second segundo. level, that is. Entonces encontraron un lugar donde Therefore, they found a pudieron place tener al bebé where they could have the y lo baby. pusieron en el pesebre. They put him in the manger. Y algo muy interesante pasó. And something very interesting happened. Versículo 8. Verse 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar a su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you the good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." Es muy interesante, ¿no? Porque Very interesting because dices, bueno, you say, well, es el Salvador, es el Rey de He's the Reyes, Savior, el the Señor de King of Señores que Kings. está naciendo. the Lord of Lords that is being born. Y lo pusieron en un pesebre. And they put him in a manger. Pero más adelante escuchas But further on ahead, you que hear los ángeles dicen, that the angels say, esto les servirá de señal. "This will be a sign." O sea que cuando entren a la ciudad That is, when you enter the town, y digan, ¿dónde está el niño que nació? where is the child that was Oh, born? allá nació Juan. Oh, John was born. Oh, y allá nació Pedro. Oh, Peter was Oh, born. y allá nació Héctor. Oh, Hector was Y born. allá nació Hugo. And Hugo Pues was ¿cuál born. es? Well, which one is it? ¿Cuál de ellos está en un pesebre? Which of them are in a manger? Oh, hay Oh, uno. There's one. Aquí está. Here he is. Era la señal. That was the sign. Para que los pastores dijeran, So that the shepherds would ahí say, está. "There he is." Entonces de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Hallelujah. Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favor rests." Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. When the angels had left and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Los pastores regresaron glorificando
y alabando a Dios, versículo 20, por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Verse 20, the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Esto es algo tremendo, hermano. This is something tremendous. Ese es algo poderoso. This is something powerful. Te voy a decir por qué. I'm going to tell you why, Y te voy a compartir la historia. and I'm going to share the story. El pueblo de Dios, The people of God, por medio de David y su hijo through Salomón, King Jesus- David and his King son David and his son Solomon, Solomon, construyeron they built un templo, a temple, construyeron they built las murallas, the walls, el palacio donde vivía el the rey. palace where the king lived. Y la historia nos enseña en el Nuevo Testamento And the story teaches us in the New cómo Testament Dios estaba con su pueblo, how God was with his people, pero su pueblo se apartaba de Dios. but their people were separated from Y God. levantaba un rey que atraía a la gente a Dios otra And vez, then they would raise a king that would attract the people again. pero volvían a caer They would fall again, y caía la maldición. and the curse would fall upon them. Hasta que un día Until one day, hubo un rey there babilonio was a Babylonian king que llegó y conquistó that came and conquered Israel Israel, y se llevó cautivos a mucha gente de israelita. and he took captive many of the Israelites. Y leemos el libro de Daniel, And we read the book of Daniel, Jeremías, Jeremiah, Ezequiel. Ezekiel. Leemos todos estos libros We de read los all these profetas books mayores of the great prophets y los menores, and the minor minor prophets. prophets. Y leemos todas estas historias que pasaron And we en el read Viejo all these stories Testamento. that happen. Pero la gente se apartó de Dios But the people were separated from God, y los babilonios destruyeron el templo y destruyeron la ciudad, and the Babylonians destroyed the temple and the city. la quemaron. They burnt it. Y And estuvieron por muchos años cautivos, they were many years captive hasta que until Sirio, o Ciro, un rey de a Persia, Persian king, Cyrus, Cyrus, empezó a regresar a la gente a su tierra, que construyeran el templo otra he vez. began to send people back to their land to build their temple once again. Dejó al sacerdote Ezra que regresara, He let the priest Ezra to return, a Zorobabel también, órale, ve y hace el trabajo de la reconstrucción. to the Tower of Babel to No, rebuild no it. Tower of Babel, I mean, the baby. what? What'd you say? No, el Señor se llamaba Zorobabel. Oh, Sora. I don't know what his name is. Sorry, Babel. Y el hecho es que The fact empezaron a dejar que regresaran judíos, They wanted israelitas. Jews and Israelites a to su return tierra. to their land. Nehemías era uno de ellos Nehemiah was one of them, y empezaron a construir. and they began to build. Y una de las cosas que pasó ahí, ya que reconstruyeron el templo y que reconstruyeron la muralla y One of the empezaron a things that construir happened- la ciudad, That they built the city, they rebuilt the temple, they rebuilt the city, they rebuilt the walls, they rebuilt everything. Y una de las cosas que pasó and one of the things that happened es que hicieron un pacto delante de is Dios. they made a covenant with God. Y aquellos que estaban casados con extranjeras las And echaron those- para afuera. And those that were married to foreigners, they cast them out. Y dijeron, de ahora en And adelante they said, from this day le forth, vamos a servir a Dios. we're going to serve God. Y empezaron a hacer They sacrificios began to make y sacrifices, empezaron a llevar a cabo, según ellos, la religión. and they began to, according to them, do the religion. Estoy dando historia para que veas el contexto I'm giving you del nacimiento de Jesús. story so you can see the context of Jesus' birth.
Después de muchos años, After many years, fueron conquistados they were conquered por una persona que se llamaba By a Alejandro el Grande. that was called Alexander the Great, Y él era un griego And he was a- macedonio, a Macedonian Greek man, pero fueron conquistados de una forma pasible. but they were conquered in a Fue algo increíble, peaceful way, something very incredible. porque ellos iban y guerreaban, Because they los would griegos. go and war these Greeks, Y en su camino a Egipto, and in their walk towards Egypt, iban llegando a Israel. they were arriving to Israel. Y los israelitas pensaban que pues, iban And a ser derrotados por los griegos. And the Israelites thought that they were going to be defeated by the Greeks. Y el sacerdote en ese entonces And the priest during that time tuvo un sueño had a dream. y se tenía que vestir de sacerdote He had to dress as a priest, y iba a salir, iba a esperar a Alejandro el Magno. and he was to await Alexander the Great. Y Alejandro el Magno tuvo un sueño también And Alexander the Great que le decía que no destruyera la ciudad. that said to not destroy the city. Y cuando se vio con el sacerdote, And when he seen himself Le with the dijo priest, he said que no le iban a destruir la ciudad that he was not going to y destroy que the city, quería aprender de ellos. and he wanted to learn Y from it. estuvo ahí un tiempo, He was there some time, pero fue conquistada por los griegos. but he was conquered by the Los Greeks. griegos empezaron The Greeks began a enseñarles la filosofía griega To a teach los them judíos. the Greek philosophy to the Jews. Y por otros muchos años más, And many years more, ellos empezaron a practicar they began to practice la filosofía griega, las costumbres the Greek griegas. philosophy, the Greek customs. Ya que se murió el Alejandro el Magno Once Alexander the Great died, y se dividió el terreno con todos sus generales, their territory was divided amongst its generals, their generals, y se levantó unas personas And some en peop- Jerusalén people arose in para Jerusalem liberarse de los griegos, to free themselves from the Greeks, que le llamaban los macabeos. and they were called the Maccabees. Y pues ellos guerrearon y And they warred. querían deshacerse de las costumbres helenistas, le llaman, que son griegas. And they wanted to do away with the Greek traditions. Pero, But ¿qué fue lo que pasó? what happened? Después de eso, After this, ya no nada más había sacerdotes, not solely were there priests, sino que había sacerdotes, levitas, but there was priests, Levites, y se crearon otras sectas and other sects were created. religiosas, Religious sects, ¿sí? right? Muy religiosas. Very religious. De ahí salieron los fariseos después. And that's where the Pharisees came Los from fariseos no afterwards. existían en el Viejo Testamento. The Pharisees did not exist in the Old Testament. Los fariseos iniciaron su secta The Pharisees después initiated de their haber sect echado afuera a los griegos. after they cast out the Greeks. Entonces estaban los fariseos, So therefore there was los Pharisees, seduceos, the Sadducees, y también había otros, pues estaban los escribas, And there was the los scribes, sacerdotes. Había unos sacerdotes there was some priests que eran fariseos, that were otros Pharisees, sacerdotes eran seduceos, other priests were Sadducees, otros Others no eran sacerdotes, were not priests, pero eran fariseos. but they were Pharisees. Pablo Paul no podía ser sacerdote, could not be a priest. o Saulo de Tarso no podía ser sacerdote, Saul of Tarsus could not be a priest porque él no era levita. because he was not a Levite. Para ser sacerdote tenías que ser levita. In order to be a priest, you had to be a Levite. Pero Saulo de Tarso era fariseo. But Saul of Tarsus was a Pharisee. Entonces la secta era
muy especial, Therefore, the sect was very porque eran muy special. religiosos. It was because they were very religious. Entonces no se quedó así. Therefore, it didn't stay that way. Ellos crearon su forma de vestir, They created their way of dress. tenían una forma de vestir peculiar They had a peculiar way of dressing que identificaba su pureza. that identified their purity. Entonces, And therefore, ya tenían el templo, they had the temple, ya había there sacrificios, were sacrifices, ya se habían ya habían tenido sus costumbres. they had their customs. Roma los conquistó otra vez, Rome conquered them once again, pero los dejó con sus costumbres. but they left them with their Entonces customs. estaban los seduceos, los Once fariseos, again, there was the Sadducees, los levitas, the Levites, the sacerdotes, Sadducees, y todos se vestían, tienen una forma bien interesante de cómo se vestían. and they dressed in a very interesting way. Sí. Entonces, al mismo tiempo, At the same time, estaban esperando al Mesías. they were awaiting the Messiah. Pero fíjate nada más cómo es Dios. But watch carefully how God is. Dios God no mandó did not send a los ángeles, the angels, así como lo leímos, like we read. no mandó a los ángeles He did not send the angels a que le avisaran a los fariseos. to tell the Pharisees. No mandó a los He ángeles didn't send the angels que le avisaran a los seduceos. to let the Sadducees know. Ni siquiera mandó a los ángeles He didn't send the angels a que le avisaran a los levitas y a los sacerdotes. to notify the Levites and the priest. El Mesías que has venido esperando, The Messiah that you have been el awaiting, Mesías que has estado predicando en las sinagogas, the Messiah that you've been preaching in the synagogues, acaba de nacer. was just born. Y la señal es que está en un pesebre. And the sign is that he is in a manger. No lo hizo así Dios. God didn't do it this way. Dios mandó a sus ángeles God sent his a angels avisarle a unos pastorcillos, to let these shepherds a know. unos pastores que a lo mejor tenían una semana sin bañarse, hermanos, Some shepherds that maybe hadn't bathed in a week, cuidando al rebaño. taking care of the sheep. Y donde ellos no se fueron a bañar, Where they didn't bathe, dice la the Biblia Bible says que dijeron cuando se fueron los ángeles, that they said when the angels left, vamos let's go a comprobar lo que nos acaban de decir. to prove what they just told Y se us. fueron donde estaba Jesús, And they went towards Jesus. recién nacido. He was just born. Fíjate Dios, Watch God, cómo llega a usar how he comes to use a estos pastores. these shepherds. Más adelante vemos Further on, we see cómo cuando llevan a Jesús When a they- ser presentado al templo, they take Jesus to be presented in the temple. se encuentran con dos personas, They find themselves with two people, una profetisa a prophetess, ya mayor de edad older of age, y un señor también mayor de edad, and a gentleman who was also older in age. y los dos And both of them, reconocen al Salvador they recognize the Savior. y le dan gloria a Dios And they give glory to God. y profetizan sobre ese niño. And they prophesy over that child. No había ningún fariseo ahí, There was no Pharisees there. no había ningún religioso ahí. There was no religious person there. Había gente piadosa, There was pious, Pious people. que reconocieron al rey. that they recognized the king. ¿Por qué es importante mencionar esto, Why hermanos? is it important to mention this? Porque muchas veces nosotros buscamos a Dios a nuestra manera, a lo que pensamos querer que Because Dios sea. oftentimes we seek to look for God the way we think that God is. Y creamos la atmósfera And we create the atmosphere como para festejar a Like- Dios. to celebrate God.
Pero Dios tiene su forma de aparecerse, But God has his way to appear, de ministrarte, to minister to de you, hablarte, to speak to you. y debes de estar siempre abierto a And escucharlo. you must be always open to listen. Posiblemente alguna persona Possibly a person haya pensado, could have thought, oh, esta iglesia está muy chica, this church is so deja small. voy a la iglesia más grande, Let's go to the bigger church. allá de estar Dios. God must be over there. Pero te puedo decir But I can tell you que aquí en este pesebre, that here in this manger, aquí está Jesús, Jesus is here. aquí está Jesús, Jesus is here. y aquí Él te puede hablar, And here he can speak to you. aquí Él te puede ministrar, Here he can minister to you. aquí te puede sanar. Here he can heal you. Nosotros buscamos a Dios de alguna forma. We seek God in one way or another. Nosotros queremos inculcarle a nuestros hijos a Dios de una forma. We want to teach our children about God in one way or another. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo en realidad es Jesús. God's word teaches us in how reality Jesus is. Fíjate bien esto. Watch carefully. En las iglesias, In the churches, muy rara vez, rarely, very rarely, se predica is it preached, el sermón de la montaña. the Sermon on the Mount. Y así fue como comenzó Jesús su ministerio. And that's how Jesus began his ministry. Y cuando escuchas las palabras de Jesús, And when you hear the words of Jesus, era un mensaje totalmente contrario, it was a message that was contrary, extraño strange a lo que se predicaba to what was preached por medio de los seduceos y los fariseos. through the Sadducees and the Pharisees. Por eso Dios no podía, For the reason God was Me unable, imagino, I imagine, no podía He was ir a avisarles unable to let them know porque ellos no iban a comprender. because they were going to be unable to understand. Porque más adelante lo vieron enfrente, Because further on they seen him in front, lo escucharon, they heard him, lo vieron hacer milagros y they prodigios, seen him do miracles, signs and wonders. y la reacción de ellos fue matarlo. And the reaction from them was to kill him. ¿Cuál es nuestra reacción? What is our reaction? Está bien los regalos, It's all la right. fiesta, The gifts, the el party, ponche, the punch, el atole o el, ¿cómo le llama? El champurrado. the special hot drink. Gloria a Dios, los tamales. Glory to God, the tamales. Todo está bien. All this is good. Pero eso no tiene nada But que that ver has nothing to do con la celebración de un nacimiento with the celebration of a birth que vino a traernos salvación. that came to bring us salvation. Amen. Sí, la comida es, podemos gozar, We can enjoy the food, partir el pan we can break the bread y en comunión, in communion, pero la celebración yet the celebration es el nacimiento it is the birth de Dios aquí en la tierra. of God here on earth. Y muchos dicen, ¿cómo es que puede nacer Dios? And many can say, well, how can God be born? Pues Él se hizo hombre Well, he became a man. y para hacerse hombre And to become a man, nació. he was born. Él pasó por He, la Biblia le llama el segundo Adán, the Bible calls it the second Adam. pero en realidad But in reality, para mí for me, es más que el segundo Adán, it's more than the second Adam. obviamente porque trae salvación, Obviously, because it brings salvation. obviamente porque Él no cae en pecado, Obviously, so he doesn't fall in sin. obviamente porque Él es Dios, Obviously, because he's God. pero también en la carne But also in the flesh, porque Él estuvo 9 meses en el vientre de María. because he was 9 months in Mary's womb. Adán no, Adam was not. Adán fue creado. Adam was created. Jesús Jesus
estuvo en el vientre de María, was in Mary's womb, experimentó el nacimiento de un ser humano, he experienced the birth of a human being. experimentó la crianza de padres. He experienced the upbringing of parents. Me imagino que se ha de haber I caído, imagine he must have fell. le haber dado hambre varias probably was veces, hungry various haber times. llorado de He bebé, cried as a child. experimentó todo lo que todos nosotros He experimentamos. experienced everything that we all go through. Algo muy diferente a lo que experimentó Adán. Something very different than what Adam experienced. Pero por medio de Adán vino la maldición But through Adam, the curse y came muerte. and death. Pero por medio de Jesús But through Jesus viene la bendición y la vida. comes the blessing and life. Amén. Amen? Entonces, So therefore, les estaba dando la I historia was giving you the story para que entendieran so that you would que understand Dios that God no quiso usar did not want to a los use religiosos. the religious people. Incluso In fact, vinieron unos sabios, some wise people came, que la palabra en griego es mago, that the word in Greek is a magician. que eran los científicos de ese They were entonces, the scientists of that time. los que sabían las estrellas They y knew about the hacían la stars, astronomía y demás. astronomy, and so on. No astrología, pero astronomía. Astronomy, not astrology. ¿Ok? All right? Y ellos And they, incluso in fact, entendían, understood. fueron y alabaron al rey They went and y worshipped the su king nacimiento. and his birth. No los seduceos, Not the Sadducees, no los fariseos. not the Pharisees. Este año, This year, al celebrar el nacimiento de Jesucristo, as we celebrate the birth of Jesus Christ, vamos a proponernos let us propose ourselves no pertenecer a una secta to not religiosa, be a part of a religious sect, sino If a un crecimiento genuino a genuine growth de Jesucristo y del Espíritu Santo en nosotros. of Jesus Christ and the Holy Spirit within us. Vamos a celebrar We're going to celebrate que Jesucristo nos vino a la tierra a brindarnos salvación, that Jesus Christ came on earth to give us salvation, pero también sanidad y but restauración. also healing and restoration. Y una de las cosas que nos enseñó, And one of the things he taught us, lo primordial que nos enseñó, the first thing he taught us, es amar a Dios is to love God con todas nuestras fuerzas, with all of our con mind, todo nuestro corazón, with all of our hearts, y amar al prójimo and to love our neighbors también, the same y way, perdonar, and forgive. Forgive. Tenemos que perdonar, We hermanos. must forgive. No pasemos el próximo año sin haber perdonado. Let us not go the next year without having not forgiven. Perdona todo lo que te han hecho. Forgive everything that has been done to you. Si alguien te debe algo, perdónaselo, ya no se lo cobres. If somebody owes you something, don't charge No se them. lo cobres. Don't charge them. Eso es estar en Cristo, hermano. That is to be in Christ. Ya si te lo paga es If they ganancia, pay you, it's a gain. pero dáselo, perdona Give it to deudas, them. Forgive debt. perdona maltratos. Forgive abuse. Eso no es estar en la religión, eso es estar en el amor. That is not being in religion. This is being in love. Vamos a perdonar, vamos a Let us amarnos, forgive. Let us love one another. vamos a levantar al nombre de Cristo en alto. Let us raise the name of Christ on Dice, high. así sabrán que son mis discípulos, dice Jesús. And Jesus says, and this I will know you are my disciples. Ellos sabrán que son mis They will discípulos know that they are my disciples de la forma que se aman unos a otros. in the way you love one another. Ajá. Glory to God. Tú no quieres ser fariseo, hermano, You don't want to be a Pharisee, brethren, porque Dios no te va a hablar. because God will not speak to you. No quieres ser seduceo, You do not want to be a Sadducee, porque esos pretenden que van a la iglesia, because those are the ones pretenden that que pretend oran, they go to church. They pretend pretenden they que, pray. ay, si Dios quiere, y If God tienen, wants to. hablan muy bonito, They speak so nice, pero Dios ni se va a enterar ni se va a acercar. but God's not even going to come near you. Sé como los pastorcitos. Be like the shepherds.
cuidando al rebaño, taking care of the sheep, corazón listo a heart that's ready para que escuches de Dios. so that you can hear from God. Amén. Amen? Póngase de pie, vamos a orar. Stand with us.